Cuando la tubería reventó en mi cocina, me dije a mí misma que solo era un tropiezo, no una señal del destino. Pasé 3 horas moviendo toallas y cubetas por el suelo mientras el agua se filtraba en los gabinetes y trepaba por las paredes como si fuera moho. La aseguradora cubrió una parte, pero no lo suficiente. Eché mano de mis ahorros y luego otra vez. Los números en mi cuenta cayeron más bajo de lo que nunca había permitido. Fue Emiliano quien me llamó justo cuando estaba calculando si podía empeñar la plata de mi madre para llegar a fin de mes. Mamá dijo con una calidez inusual en su voz: ¿por qué no vienes a quedarte con nosotros un tiempo? Dudé. A pesar de todas sus amabilidades, Emiliano y yo nunca habíamos sido cercanos. No de verdad, pero sonaba sincero. Dijo cosas como: los niños te extrañan y Carmen quiere que estés más cerca. Sabía que no debía creerle del todo, pero estaba cansada, estaba asustada y no tenía mejores opciones. En una semana empaqué mi ropa en 2 maletas, cerré con llave mi casa, medio destrozada, y me mudé a la habitación de huéspedes beige, en el primer piso de la casa colonial de Emiliano, en las afueras de Guadalajara. Al principio, todo fue bastante tranquilo. Carmen era todo sonrisas y voces alegres. Me dio un estante en el baño y un cajón en el refrigerador. Los niños Lila y Bruno fueron educados, aunque indiferentes. Emiliano me dio una palmada en el hombro y dijo: «Relájate, mamá, te lo mereces». Pero para el final de la segunda semana ya estaba cocinando la cena 3 noches a la semana. Luego fueron 5. Después, también el desayuno. La ropa sucia comenzó a apilarse frente a mi puerta como una exigencia silenciosa. Carmen me pidió que comprara leche de almendra mientras ya estaba fuera, aunque no había salido a ningún lado. No me quejé. Intenté sentirme útil. Me convencí de que era afortunada por tener un techo sobre mi cabeza. Entonces, un martes por la mañana, mientras fregaba queso quemado de un molde para hornear mi teléfono, sonó con un número que no veía desde hacía años. «Alma, soy Raúl Armenta», dijo la voz al otro lado. «No sé si me recuerdas». «Claro que sí», respondí enderezándome con el corazón ya acelerado. No perdió el tiempo. Dijo que estaba muriendo. Cáncer de páncreas. Le quedaban meses si acaso. Me contó que su empresa Armenta Comercial estaba siendo saqueada desde adentro. Su director financiero había estado manipulando los libros, preparando el terreno para robar todo una vez que Raúl falleciera. «Necesito a alguien en quien pueda confiar», dijo. «Alguien que aún conozca las entrañas de este lugar. Alguien con integridad». No dije que sí de inmediato. No había usado una chaqueta ejecutiva en 3 años. Pero a la mañana siguiente, manejé hasta su oficina y él deslizó un contrato sobre el escritorio C1 $800,000 al mes, beneficios completos a autoridad, para firmar solo por 6 meses. Miré el número mareada. No se lo conté a Emiliano. No se lo conté a Carmen. Esa noche sonreí durante la cena y dije que estaría ayudando como voluntaria en la biblioteca 3 mañanas a la semana. Empecé el lunes siguiente. Cada mañana salía de la casa poco después de las 6. Para entonces el café ya estaba en la cafetera, la cocina limpia. Los almuerzos estaban empacados. El perro había salido. El único sonido era el tic-tac del reloj del pasillo y el crujido de mis zapatos en el suelo de madera al pasar junto a la mochila de Lila tirada junto a la puerta principal. Les dije que era voluntaria en la biblioteca, algo noble pero fácil de olvidar. Carmen asintió. La primera vez que lo mencioné, dijo algo como: «Qué bueno que te mantengas ocupada», y nunca volvió a preguntar. Dudo que realmente me escuchara. Eso estaba bien. Necesitaba la coartada. En realidad, para las 7:30, estaba en un escritorio en el piso 15 de un rascacielos en el centro, rodeada de empleados más jóvenes que me miraban como si hubiera viajado en el tiempo desde el siglo pasado. La oficina de Raúl había cambiado divisiones de vidrio, vigas, expuestas máquinas de espresso, pero las bases seguían allí. Y también la podredumbre. Para la segunda semana ya había rastreado 2 empresas fantasma que Vicente Gris había creado para desviar dinero a través de cuentas de proveedores falsos. Había sido astuto escondiendo pérdidas en reportes trimestrales
y etiquetando retiros grandes como mantenimiento de capital. Pero yo había pasado 34 años leyendo balances como si fueran novelas. No puedes fingir consistencia, no conmigo. Cuando le llevé las pruebas a Raúl, me tomó la mano y dijo: «Eres la única que pudo haberlo descubierto tan rápido». Esa noche celebré comprándome un capuchino en la cafetería de la esquina. Lo tomé en mi coche antes de regresar a casa de Emiliano. En casa el trabajo nunca terminaba. El lavavajillas siempre estaba a medio ciclo, las canastas de ropa siempre llenas. Carmen dejaba notas pasivo-agresivas en el refrigerador. Otra vez sin leche de avena, o recuerda el uniforme de Bruno para el viernes. Si olvidaba algo, me recibía un suspiro y un recordatorio de que todos tenemos responsabilidades en esta casa. Los niños cambiaron más rápido de lo que esperaba. Al principio me saludaban con una cortesía rígida, pero con los días dejaron de decir buenos días. Lila se la pasaba en su teléfono en la mesa y no levantaba la vista cuando servía la cena. Bruno una vez me pidió que subiera su mochila porque de todos modos no estás haciendo nada. Guardé mis documentos en una caja metálica que escondí detrás de mi kit de costura. Me cambiaba a jeans y un suéter antes de llegar a casa. Los fines de semana editaba hojas de cálculo hasta tarde en mi vieja laptop con el brillo bajo para que nadie lo viera. Una noche, mientras doblaba toallas en el lavadero, escuché a Carmen hablando por teléfono en la habitación de al lado. Es dulce, pero la verdad es como tener una empleada doméstica gratis. Y le encanta. Se la pasa en la biblioteca, por Dios. Libros polvorientos y abuelitas es perfecto. Me quedé allí, sosteniendo una camiseta de Bruno mirando la secadora, hasta que el calor empañó mis lentes. No dije nada. Terminé de doblar y preparé la cena. Pero más tarde esa noche, acostada en la cama, abrí una nueva pestaña en mi teléfono y escribí Departamentos en Renta Guadalajara, un dormitorio. No guardé nada. Solo quería ver. A la mañana siguiente llegué temprano al trabajo y descubrí 2 cuentas más que Vicente había intentado ocultar en gastos de construcción. Raúl estaba emocionado. Yo estaba agotada. Y cuando llegué a casa esa noche, Emiliano me entregó una carpeta con una nota adhesiva que decía: «Mamá, solo algo para que revises cuando tengas tiempo». Adentro había un montón de folletos de asilos. Los folletos se quedaron en mi mesita de noche 2 días antes de que Emiliano los mencionara de nuevo. Solo estamos pensando en el futuro. Mamá dijo, de pie en la cocina con los brazos cruzados. No es una decisión, solo un plan por si pasa algo. Sonrió, pero no había calidez en su gesto. Carmen estaba detrás de él asintiendo como un coro de fondo. «Sabes que nos preocupamos por ti», agregó ella con voz aguda y plana. «Y estos lugares son muy bonitos. Hay uno con un centro de bienestar y senderos en el jardín». «Estoy bien», dije. «Exacto», respondió Emiliano casi demasiado rápido. «Y ese es el momento perfecto para prepararnos, para no andar corriendo después. Es lo responsable». Usaron palabras como amor, seguridad, planificación. Lo que no dijeron, lo que pesaba en el aire, era que me había convertido en una molestia. Para entonces estaba cansada. Trabajaba a tiempo completo manejando hojas de cálculo que nadie más entendía, quedándome despierta hasta tarde con auditorías de proveedores, y luego levantándome temprano para llevar a Bruno a béisbol y limpiar el baño de Lila. No había tenido un solo día completo para mí desde que me mudé. Así que cuando Emiliano puso un pequeño montón de formularios frente a mí ese viernes por la mañana, no discutí. No los leí con atención. Solo firmé donde había resaltado y luego preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero esa noche todo se rompió. Fue algo pequeño. Olvidé comprar leche de avena. Carmen hizo un comentario punzante al abrir el refrigerador. «Parece que otra vez no hay leche. Es la 3ª vez esta semana». «Voy mañana», dije demasiado bajo. «La necesitábamos esta noche», espetó Emiliano levantándose del sofá. «¿Por qué es tan difícil recordar una cosa?» «Trabajé hasta tarde», dije. Soltó una risa burlona. «En tu trabajito de biblioteca». Me quedé inmóvil con las manos húmedas por el fregadero. Se acercó con una taza en la mano, el vapor subiendo desde arriba. «¿Acaso te importa ayudar aquí?» Su voz subía de tono.
Te recibimos, te damos de comer, y no puedes ni siquiera recordar la leche de avena. Dije que voy en la mañana. No te molestes, dijo con un tono que se volvió despreciativo. Eres una vieja inútil. Y entonces lanzó la taza. El té caliente me golpeó la mejilla y el cuello antes de que pudiera moverme. El impacto calor líquido dolor me congeló en el lugar. La taza se estrelló contra el azulejo. Por un momento toda la cocina quedó en silencio. Lila y Bruno miraban desde las escaleras. Carmen no se movió. Vete, dijo Emiliano ahora con voz baja sin aliento. Si vas a actuar como invitada en esta casa, entonces vete como tal. Caminé al baño y presioné un paño frío contra mi rostro. El ardor no me molestó tanto como el silencio que siguió. Sin disculpas, sin preocupación, solo el leve sonido de Carmen cerrando un gabinete detrás de mí. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, preparé una bolsa pequeña, metí mi carpeta de trabajo bajo el brazo y salí silenciosamente por la puerta trasera. La recepcionista del hotel no hizo preguntas. Me dio una tarjeta de acceso, ofreció una sonrisa tensa y señaló hacia el elevador. Pasé junto a un hombre de negocios revisando su teléfono, tratando de no notar el ardor que aún subía por mi mejilla. La habitación era sencilla, alfombra beige, colcha floral, un refrigerador pequeño que zumbaba, pero para mí era como un respiro que no había tomado en meses. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama con mi bolsa a los pies. Su peso ligero, como era, parecía contener todo mi pasado doblado en tela y cremalleras. Esa noche no lloré. Miré el techo hasta el amanecer escuchando el zumbido del sistema de aire del pasillo. Alrededor de las 6 me levanté en silencio, abrí mi laptop y envié un correo a Raúl. Raúl, me gustaría hablar con tu contacto inmobiliario. Hoy, si es posible. Respondió en 10 minutos. Haré que Marcos te llame en 1 hora. Confía en mí, te gustará lo que ha encontrado. Para las 9:30 estaba frente a las puertas de Río Verde, una comunidad privada con vista al río Lerma. Marcos, todo energía rápida y apretones de manos confiados, me guió por patios bien cuidados hasta una unidad en la esquina del 3er piso. En el momento en que se abrió la puerta lo sentí. Techos altos, líneas limpias, luz suave entrando por ventanas de piso a techo. 2 recámaras, 2 baños, una cocina elegante con gabinetes de madera clara y una vista al agua que se extendía como un perdón. Caminé lentamente de habitación en habitación, apenas hablando. Marcos seguía hablando términos, cuotas, contratos, pero yo estaba en otro lado. Imaginé colgar un cuadro sobre la chimenea, preparar café en una mañana tranquila, leer en la mesa sola en paz. Lo quiero, dije. Marcos parpadeó. ¿Quieres llenar una solicitud? No, dije. Quiero comprarlo. Parpadeó de nuevo, luego sonrió lentamente. Absolutamente podemos hacer que ocurra. 2 horas después transferí C$4,000 completos desde la cuenta que Raúl había establecido para mi compensación ejecutiva. Marcos me dio las llaves a la 1 en punto. Esa tarde regresé al hotel y llené la tina. Vertí una botella de champú del hotel bajo el agua hasta que la espuma trepó por el borde. Me quedé en remojo hasta que la piel de mis dedos se arrugó, hasta que el ardor en mi mejilla se desvaneció, hasta que mis piernas ya no sintieron que se preparaban para un insulto. Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de manzanilla y observé la calle abajo. La gente pasaba, risas, movimiento, normalidad. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Puse mi teléfono en la mesita de noche y lo silencié. A la mañana siguiente me mudé a Río Verde con solo 2 maletas y mi carpeta de trabajo que coloqué cuidadosamente en la mesa del comedor junto a un florero. En el trabajo, Raúl me saludó con un asentimiento y una mirada de alivio silencioso. Nos sumergimos de nuevo en hojas de cálculo y firmas. Para el almuerzo, había recuperado otro fondo oculto que Vicente había escondido en el extranjero. Y esa tarde pasé por la agencia para preguntar sobre el coche de la empresa que venía en mi contrato. La llave del Jaguar pesaba más de lo que esperaba. Cuando la agencia me la dio, la giré en mi palma como si no fuera real. No había conducido nada nuevo en décadas.
Pero en el momento en que me senté en el asiento del conductor, el cuero fresco, el rugido silencioso del motor, sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo firme y afilado. No estaba nerviosa, estaba despierta. Raúl había insistido en que eligiera algo elegante. «Eres la directora financiera», dijo. «No deberías estar tomando el camión». Mantuve el color discreto azul oscuro sobrio, pero las líneas de ese coche cortaban el tráfico como una frase que no necesitas repetir. Lo estacioné bajo el dosel de Río Verde y lo miré por un momento antes de entrar con una emoción silenciosa asentándose en mi pecho. El departamento ya empezaba a sentirse mío. Compré un comedor sencillo, unas alfombras suaves, un juego de sábanas de algodón pesado. Por las noches me sentaba junto a la ventana con una copa de vino tinto y escuchaba el movimiento del río. Los sonidos no se parecían en nada al ruido nocturno de la casa de Emiliano, sin portazos de gabinetes, sin demandas, gritadas sin niños suspirando entre dientes. En el trabajo era más que respetada. Era indispensable. Raúl empezó a incluirme en reuniones con la Junta. El vicepresidente de operaciones pedía mi opinión antes de cerrar presupuestos. Incluso los analistas más jóvenes que antes evitaban el contacto visual, ahora me traían preguntas y se quedaban a escuchar las respuestas. Volví a usar chaquetas entalladas. Compré 2 pares de zapatos nuevos. Pasé por un salón y me cortaron el cabello, suavizando las canas hasta convertirlas en un plateado que brillaba bajo la luz. La recepcionista me llamó señora, pero no me molestó. Lo dijo como si quisiera mostrar respeto. Un viernes por la tarde, Ximena llegó desde San Miguel de Allende. No me había visto en más de un año. La encontré en el aeropuerto, y cuando pasó por seguridad, sus ojos me pasaron de largo al principio. Luego vio el Jaguar. Luego me vio a mí. Mamá sonreí. Me abrazó demasiado fuerte. Esa noche nos sentamos en mi mesa del comedor con velas encendidas, el río extendiéndose silenciosamente más allá del cristal. «Este lugar es...» Se quedó sin palabras, luego negó con la cabeza. «Es hermoso, tú eres hermosa. Digo, mírate». Le serví otra copa de vino. No le conté a nadie, dije, sobre el trabajo, ni el sueldo, ni el coche. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para sentir que era mío. Cuando le conté sobre la oferta de Raúl, sobre los números, la empresa El Desastre que había estado desenredando se tapó la boca con las manos. «Ganas 1.800.000 al mes», susurró. Asentí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que te habíamos perdido en esa casa», dijo. Casi lo hicieron. Se quedó el fin de semana. Caminamos por el sendero del río y hablamos de todo y de nada. Cuando la dejé en el aeropuerto el domingo me besó la mejilla y susurró: «Estoy orgullosa de ti, mamá». La vi alejarse, luego manejé a casa en el silencio tranquilo del atardecer, sabiendo que era hora de enfrentar lo que había dejado atrás. Llamé a Emiliano un miércoles por la mañana. Mi voz era tranquila, incluso agradable. «Quiero pasar a recoger el resto de mis cosas», dije. «Solo unas cajas». Hubo una pausa en la línea, el tipo de silencio en el que sabes que alguien está tratando de ajustar su tono. «Claro», mamá dijo. «Cuando quieras. De hecho, queríamos llamarte. Todos te han extrañado». No respondí a esa parte. Le dije que pasaría el viernes a las 11. Elegí lo que me puse con cuidado. No para hacer una declaración, sino para sentirme alineada con la vida que ahora vivía. Blusa de seda lila, pantalones grises, un par de aretes dorados discretos, nada ostentoso, pero nada que pidiera disculpas. El Jaguar rugió al entrar al camino. El césped estaba descuidado, los parterres vacíos. Un letrero de «Se vende» se inclinaba ligeramente en el jardín. Noté una abolladura en la puerta del garaje. Emiliano abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Se congeló al ver el coche, luego me miró de arriba abajo, como si fuera alguien que no reconocía. Mamá dijo intentando sonreír: «¿Te ves bien?» Carmen apareció detrás de él sosteniendo una taza. Sus ojos recorrieron mi blusa, luego se detuvieron en el brazalete en mi muñeca. Los niños estaban sentados en el sofá, inusualmente callados.
Solo vine por mis cosas, dije. Claro, dijo Emiliano rápidamente. Están en el garaje. Pero, ¿quieres un café primero? No tienes que apurarte. Lo seguí a la cocina. La mesa estaba desordenada. Un montón de correos sin abrir. Una laptop cerrada. Un contenedor de comida para llevar. ¿Cómo va el voluntariado?, preguntó Carmen con un tono ligero pero cauteloso. No he estado en la biblioteca, dije. No he estado trabajando. Tiempo completo. Emiliano la miró luego a mí. ¿Haciendo qué? Soy la directora financiera de Armenta Comercial. Parpadeó. ¿Desde cuándo? 3 meses. Gano 1.800.000 al mes. El silencio cayó sobre la habitación. La boca de Carmen se abrió ligeramente. Lila miró a Bruno con las cejas levantadas. Emiliano me miró atónito. «¿Estás bromeando?», dijo. Negué con la cabeza. «No, pero ¿por qué no dijiste nada? Porque no necesitaba que lo supieras». Se frotó la mandíbula. Luego se sentó lentamente en la mesa. Hemos pasado por un mal momento, mamá. Perdí mi trabajo. La casa no se vende. Las cosas están apretadas. Lamento escuchar eso. Me miró. ¿Podrías ayudar solo por un tiempo? Tal vez con la hipoteca o la colegiatura de los niños, solo hasta que nos recuperemos. No puedo hacer eso. No puedes o no quieres. Junté las manos frente a mí. No quiero. Emiliano se recostó en la silla atónito en silencio. Recogí las 3 cajas del garaje con su ayuda. Estaban etiquetadas cuidadosamente con marcador negro, fotos de mamá, libros varios. Mientras levantaba una al maletero, me miró de nuevo, esta vez con algo como incredulidad. «No lo sabía», dijo en voz baja. No respondí. «No quisiste saberlo». Retrocedió mientras cerraba el maletero. Le agradecí y subí al coche. En el retrovisor lo vi todavía de pie, mirándome alejarse, como si algo valioso se le hubiera escapado de las manos. Las cajas se quedaron junto a la pared 3 días antes de que las abriera. No porque las estuviera evitando, sino porque necesitaba sentirme lista, no solo para tocar las cosas dentro, sino para dejarlas entrar de nuevo en mi vida, en nuevos términos. En una tranquila mañana de domingo, con las ventanas abiertas y la brisa entrando desde el río, me arrodillé junto a la primera caja etiquetada como fotos y saqué un montón de impresiones viejas unidas con una liga. Cerca del fondo encontré una de Enrique, tomada en el patio trasero durante una carne asada de verano. Llevaba esos ridículos shorts a cuadros y sonreía como si el mundo no le debiera nada más que sol. Coloqué la foto en la repisa. Solo él. Solo una. Esa tarde llamé a Raúl. Su voz estaba más débil que antes, pero aún clara. «Vi tu último reporte», dijo. «Nos has salvado del borde, Alma. De verdad lo has hecho». «Solo porque confiaste en mí», dije. «Siempre lo hice», respondió. Después de colgar, revisé mi teléfono. Había 4 llamadas perdidas de Emiliano y 2 mensajes de voz que no había escuchado. Los borré sin abrirlos. Lo que tuviera que decir ya lo sabía. Esa noche hice una donación a una organización local que apoyaba a mujeres desplazadas suficiente para cubrir unos meses de renta para alguien que necesitaba salir. La noche siguiente me invitaron a unirme a unos vecinos en la terraza de la azotea. Tomamos vino mientras el sol se fundía en el río. Hablé con una maestra de música jubilada y un escultor viudo. Nadie preguntó por mis hijos. Nadie preguntó qué hacía por ellos. Cuando regresé a mi departamento me serví una segunda copa y me senté en el sillón junto a la ventana. El río brillaba bajo las luces de la calle. No sentía culpa por lo que había dejado atrás, solo una suave tristeza, porque tomó tanto tiempo irme. En la mesa junto a mí estaba el último talón de cheque de Armenta Comercial. Pasé los dedos sobre los números no porque necesitara el dinero, sino porque finalmente entendí lo que significaba ganar algo para mí en mis propios términos. Me levanté, caminé hacia la repisa y miré la foto de Enrique. Lo logré, susurré. Afuera un bote pasó lentamente. La ciudad exhaló hacia la noche y por primera vez en décadas no sentía que estaba esperando nada.